a buscar en sus Biblias la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20. Efesios 6, 10 al 20. Vamos a dar lectura al texto de esta noche. Efesios 6, versículos 10 al 20. La palabra del Señor se cita así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, Dios, por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir, por este estudio del libro Epístola a los Efesios, y cómo esta carta impactó a esa iglesia y ciertamente a nosotros también. Gracias, Padre, porque hoy tenemos la Biblia, tenemos tu consejo, Señor, y estamos siendo advertidos de la manera en que usted quiere que su iglesia se comporte. Gracias por todos y cada uno de los hermanos que están congregados en esta hora, por ese querer como el hacer por su buena voluntad que puso en cada uno. Mi Dios, te pido por mí mismo, hombre pecador, que pueda ser utilizado por tu Santo Espíritu en esta hora. Yo no soy digno. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Ayúdame que pueda ser en esta noche de utilidad en este momento. Yo estoy consciente, Señor, que me rescataste, Señor, como dice en Corintios, de lo vil y de lo menospreciado, Señor. Y, Señor, te pido en esta hora que el Espíritu Santo pueda obrar. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, mi Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, estamos concluyendo el libro de Epístola a los Efesios, y hemos visto desde un inicio, pues, cómo el Señor tenía un mensaje para una iglesia, y cuando vemos el contexto, desde dónde fue escrito, desde la prisión. Esta es una de las epístolas desde la prisión, y cómo este mensaje está bendiciendo a esta iglesia. Le doy gracias al Señor porque a nosotros, después de tantos siglos, todavía hoy nos bendice. Y el libro de Efesios nos habla de cómo
el Señor se ocupó de la salvación desde antes de la fundación del mundo, de que no le tomó por sorpresa, ¿verdad? Este hecho, y de cómo nosotros nos encontramos en nuestros delitos y pecados, y cómo una vez salvos por gracia, pues el Señor devela a todos un gran misterio, algo que no se conocía, que es la iglesia. Ese misterio fue dado a conocer y como tanto judíos como gentiles, el Señor hizo un solo cuerpo, la iglesia del Señor. Y una vez develado ese misterio, pues nos dejó saber pautas. Ya después de habernos dado en los primeros 3 capítulos doctrina, ¿verdad? Ya del capítulo 4 en adelante aprendimos a ver la práctica, cómo tenemos que comportarnos ahora que ya le conocemos, ahora que tenemos una vida nueva, ¿verdad? Cómo tenemos que tratarnos los unos con los otros, cómo podemos ser nosotros dirigidos, controlados por su Santo Espíritu, cómo Él puede operar en nuestra vida de tal manera de que nosotros podamos agradar al Señor. Y hermanos, interesante porque logramos ver a lo largo de este libro que no es solamente teoría, sino que lo lleva a la práctica en todos los planos que conforman la sociedad, en el plano familiar, como entre padre e hijo tenemos que comportarnos. También lo lleva al plano de familia, de cónyuge, ¿verdad? De esposo, esposa, y el plano del trabajo también, cómo tenemos que ver las situaciones que se conforman en el trabajo, cómo nosotros debemos comportarnos en todos los estratos de la sociedad. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, pues al final Pablo reserva una advertencia y el libro de la epístola a los Efesios concluye con instrucciones para el creyente en cuanto a un conflicto con Satanás. Para resistir y ganar la victoria necesitamos una armadura, la armadura de Dios. Hermanos, la iglesia no es un crucero de placer, es un barco de batalla. Estamos en una guerra, estamos en una batalla espiritual y aquí estamos siendo advertidos. Hermano, cuando nosotros tenemos una declaración de victoria, porque nacimos de nuevo, y de hecho sabemos que esta batalla ya está ganada, aún tenemos que librarla. Tenemos que librar una batalla y tenemos un propósito una vez somos salvos, que a otros les resplandezca la luz que a nosotros nos resplandeció. Y Dios usa este tipo de lenguaje que acabamos de utilizar para leer en la conclusión de este capítulo y de este libro, un lenguaje que trata de una lucha, y esta lucha debe entenderse que es una lucha espiritual que nosotros enfrentamos y que aun cuando notamos de todo el léxico que se utiliza allí de armadura y demás y del atuendo militar, esto también nos habla de las responsabilidades y obligaciones que tenemos para con Dios. Y estamos en esta batalla espiritual, y hermano, y debemos decir que todo comenzó o empezó con una criatura llamada Satanás. Era lo más sabio de las criaturas de Dios. Dice ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 28 y verso 12, dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Hermanos, era el músico de las criaturas de Dios. Dice en Ezequiel 28:13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Era lo más hermoso en la creación de las criaturas de Dios. Ezequiel 28:14, ese tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Hermano, y todo esto empezó con su deseo de tener gloria. Y buscamos en el libro de Isaías, capítulo 14 y versículos 12 al 14, la Biblia nos dice ahí, dice, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Así empezó todo, hermanos. Cuando nosotros notamos esto, nosotros aquí estamos siendo advertidos porque estamos librando una batalla. Y hermano, en una batalla un soldado lleva un equipamiento y ese equipamiento nos es dado a conocer. Aquí se nos dan instrucciones precisas, hermano, de cómo nosotros tenemos que utilizar ese equipamiento del cual estamos dotados. El poder de la armadura de Dios. Vamos a observar esto en los primeros dos versículos aquí en Efesios capítulo 6 y versículos 10 y 11. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Increíble, hermano. La Biblia dice acechanzas y esto proviene del griego metodia. Y esto habla de que Satanás es metódico, es estratégico. Y él va a buscar, porque sabe que no puede quitarnos lo que ya tenemos eternamente, que es nuestra salvación. Él va a buscar la manera en que nuestro testimonio se destruya. Él va a buscar la manera en que la iglesia sufra pérdidas sustanciales en testimonio. Pero aquí nosotros estamos viendo que podemos obtener la victoria. El Señor nos da aquí, nos está dotando de una armadura y está en el Señor. La victoria en la vida cristiana es el resultado de nuestra unión con Cristo. No es por nuestro propio esfuerzo. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 4, encontramos el texto de la palabra de Dios y cita de la siguiente manera, primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermano, tenemos garantía de que vamos a ganar esta batalla, pero tenemos que hacerlo con lo que el Señor nos ha dotado. La palabra del Señor nos dice en el versículo 11, Efesios 6:11, vestidos, hermano, no se puede quedar ninguna parte del equipamiento fuera, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, hermano, podamos permanecer firmes desde el día que recibiste a Cristo. Mantente firme, dice, contra las estrategias, las acechanzas del diablo. Hermano, está la armadura. Esto es lo que Dios ha provisto para defendernos de Satanás. Y tenemos que tener cuidado porque sus ataques, sus cañones
están cifrados allá, dirigidos hacia nosotros para hacernos caer, hermano. Y Él se va a valer de mucha estrategia porque nos conoce bien. Hermano, tenemos que notar que Él era nuestro antiguo padre. La Biblia dice eso en Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 44. Juan 8, 44. Dice la palabra de Dios, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso era lo que fue antes, ¿verdad? Para nosotros Él era nuestro antiguo padre. Una vez recibimos a Cristo, una vez nos arrepentimos, una vez fuimos lavados por su sangre preciosa, todo cambia. La Biblia dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cambió todo a raíz de que nacimos de nuevo. Nos arrepentimos, creímos en el Señor. Estábamos separados de Él por el pecado, pero fuimos salvos. Y gloria a Dios por esa salvación eterna. Por eso, ahora estamos advertidos aquí de que estando en batalla no podemos andar sin la armadura. Versículo 12, Efesios 6:12, volvamos al texto. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, nota, hermano, espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, aquí se nos habla de la necesidad de utilizar la armadura de Dios. Y hermano, es porque estamos, ya lo dije al principio, no estamos en un crucero, estamos en un acorazado, hermano. Estamos en una batalla que estamos librando diariamente. Y cuando creemos en Cristo y nos unimos, ¿verdad?, al cuerpo local de Cristo, la iglesia, hermano, estamos siendo enemigos declarados de Él, y Él, hermano, está cifrando estrategia, porque ya te digo, te conoce bien, me conoce bien, y sabe cómo nos desempeñamos. Entonces hay que tener una armadura, cierto, no natural, ya no estamos hablando de la que usan los guerreros, estamos hablando de una armadura sobrenatural, espiritual, que tenemos que llevar, ¿verdad? Y porque tenemos que enfrentar enemigos, y aquí se nos está hablando de principados, se nos está hablando de potestades, de gobernantes. El enemigo no es humano, sino es que es sobrenatural. Estos gobernantes malignos, seres satánicos y príncipes de las tinieblas, no son personas sino ángeles caídos, ya, a los que Satanás controla. Hermanos, no son fantasías lo que te estoy hablando en esta noche. Enfrentamos un ejército poderoso que tiene por meta destruir la iglesia del Señor, pero no lo va a lograr. La Biblia dice claramente en Mateo 16:18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hermano, estos ángeles caídos son los demonios. Ellos controlan el sistema de maldad en todas partes. Nosotros sabemos de que Satanás no tiene omnipresencia, pero sí se vale de estas huestes malignas, de estos ejércitos malignos, para hacer mucho daño. Y hermano, dice que están ubicados en las regiones celestes. Este es el lugar de conflicto. Estamos en la tierra, pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque si ciertamente estas huestes espirituales luchan para estorbarnos, para que no obtengamos bendiciones, para que estemos en pérdida. Y hermano, la protección de la armadura es vital, porque observa cómo se nos advierte que debemos de tomar toda la armadura, porque vamos a enfrentar días difíciles y estamos, hermanos, que no es que un día tomamos la armadura y otro día no. Dice la Biblia en el 13, Efesios capítulo 6 y verso 13, dice: por tanto, tomad toda es toda, hermano. No podemos dejar el yermo,
Porque imagínense, salimos sin el yelmo y no vamos a avanzar mucho cuando una saeta nos puede atravesar la cabeza, ¿ya? Y aquí dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. El cristiano debe vestirse de todas las partes de la armadura de Dios para poder resistir, para cuando, hermanos, venga el día de la tentación, venga el día de la prueba, tengamos ya la disciplina de que diariamente tenemos que hacer uso de esta armadura. Y es la responsabilidad del cristiano el vestirse de cada pieza de la armadura. Vamos a pasar a hablar de cada una de esas piezas que tiene su importancia, hermano, tiene su relevancia. Está, versículo 14, Efesios 6, 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos de la verdad. El cinturón o la faja, ¿verdad?, sostenía la espalda y retenía las otras partes de la armadura en su lugar. Era más bien como una especie de falda que protegía los órganos reproductivos, pero esto habla, hermano, de la veracidad. Cuando estamos hablando de ceñidos de una verdad, estamos hablando de la veracidad, estamos hablando de la honestidad con la cual nos vamos a manejar, estamos hablando de la sinceridad. Hermanos, son esenciales y básicas en la vida del cristiano. Hermano, Efesios 4:15, busca el texto conmigo. Efesios capítulo 4 y verso 15. Aquí tenemos la palabra del Señor. Ahí está. La palabra de Dios dice aquí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, hermano. Sin la verdad no se puede llevar bien las otras partes de la armadura. Bien lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, si no declaramos la verdad, mal podremos ganar almas. No podríamos, ¿ya? Tenemos que manejarnos con la verdad. Dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Colosenses 1, 5 y 7. Más adelante, Colosenses. Avanzamos. Capítulo 1 y versículos 5 y 7. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, dice nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es importantísimo, hermano, cómo nosotros ahora nos vamos a manejar en nuestro testimonio, en cómo vamos a ganar alma, cómo vamos a presentar el Evangelio. Dice el proverbista, Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Bueno, esa es la manera en que nosotros, los hijos de Dios, ahora que hemos creído, nos desempeñamos. Versículo 14 dice, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, y también añade, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza protegía el pecho, donde está el corazón. Y hermano, recuerde que el cristiano mismo debe vestirse con esa armadura. Ya tiene la justicia que nos ha atribuido el Señor Jesucristo cuando le conocimos. Ya Él nos ve a través de su preciosa sangre y nos ve justo. Dice la palabra del Señor en Romanos, epístola a los Romanos capítulo 4 y verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras.
es a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo que el Señor nos ve limpio por su preciosa sangre. No con nuestras obras, porque nuestras obras no nos hacen, al contrario, no nos hacen limpios, ¿no? Muestran lo que somos, pecadores. Entonces, hermano, esta justicia se refiere al modo de vivir, ¿verdad? Que es dirigido, que es guiado por el Espíritu Santo, hermano. Ahora, en nuestra vida, dirigida por su Santo Espíritu, es distinta a la que teníamos antes, ¿verdad? Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2 en adelante. Hermano, ahora busquemos Epístola a Tito, capítulo 2 y verso 12. La Biblia dice aquí, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando, hermano, habla de que hay cosas en tu vida, en mi vida, de las cuales ya al presente debimos haber dejado atrás. Renunciando, dice la palabra del Señor, a la impiedad. Ya no tomamos, ¿verdad, hermano? Porque forma parte de la vieja manera de vivir. Ya no jugamos lotería, ya nos entramos a los casinos, ya no hacemos uso de los juegos de azar. Si alguno usaba droga, pues ya no se droga, ¿verdad? Los deseos mundanos. Todo esto ha cambiado. Ahora dice que vivimos de una manera sobria y justa y piadosamente delante del Señor. Un aspecto importante de todo el equipamiento que nosotros tenemos que tener, hermano, es el calzado. Hermano, ¿cómo nos movilizamos? No puede ser que un soldado no tenga un buen calzado, ¿ya? Y aquí habla, dice en el versículo 6:15 de Efesios, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado, el cristiano debe estar preparado con el mensaje del evangelio que trae paz al corazón, hermano. Eso es lo que representa el calzado. Tenemos nosotros que estar siempre capacitados para dar a conocer el mensaje de salvación a cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, hermanos. Nosotros tenemos que estar listos. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 52 y verso 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermano, es eso lo que debe estar plenamente listo, activo en la vida de un creyente. Hermano, tenemos que ser fieles testigos, no nos debemos avergonzar del evangelio. Entonces, tenemos que tener tiempo para predicarlo, hermano, para presentarlo. No nos debe dar pena. Pena nos debe dar no hablar del Señor Jesucristo. Por eso dice, bien dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No nos avergonzamos, hermanos. Sabemos que son las buenas nuevas que transformaron nuestra vida, que nos hicieron distintos, que nos hicieron diferentes, que, hermanos, no hay mejor vida que la que estamos viviendo ahora. Y a causa de eso, vamos a hablar a otros que todavía permanecen en tinieblas. Versículo 16. ¿Qué más? Los zapatos, el calzado es importante, llevar el evangelio. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más habla del equipamiento? Versículo 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo era llevado en un brazo y servía para defender de los golpes del enemigo, hermano. La fe es la confianza en Cristo y en sus promesas. Gloria al Señor por eso, porque podemos fiar en Él. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, la fe
es por la palabra de Dios. Sí, sí creemos, hermano, por la palabra. Reconocemos que la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Gloria al Señor por eso. Mira, el diablo no podrá alcanzarme con sus dardos si estoy en la palabra, actuando conforme a la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo usted cree que usted puede librar una batalla con Satanás y salir airoso? No va a ser mano a mano. Tiene que ser cuando está sometido a la palabra. No podemos nosotros contender contra él de otra manera, sino sometidos a su palabra. El escudo de la fe que nos protege con toda esa armadura que tenemos, va a ser efectivo si somos fieles a someternos a su palabra, hermano. Y me hace pensar en ese tiempo en que en Mateo 4, el Señor, después de 40 días de ayuno, es tentado por Satanás y 3 veces el Señor Jesucristo le contesta a Satanás: porque escrito está. Te pregunto, hermano, ¿cómo vamos a vencer? Sometidos a su palabra. La palabra del Señor tiene que estar diariamente en tu vida. Ay, no voy a leer la Biblia. No, ese puede ser el día malo. Todos los días leemos la palabra del Señor. Nos alimentamos de ella. Otra parte que no, ya te dije antes, que es importante, que tenemos que llevar el yelmo, el casco. Ya nosotros lo conocemos mejor como casco. La Biblia dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el yelmo protegía la cabeza. Y hermano, eso habla de proteger nuestra mente. Ten cuidado con qué hay en tu mente. La Biblia dice en primera epístola a los Corintios, capítulo 2 y verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, como creyentes, ahora tenemos la mente de Cristo. Tenemos que meter todas las cosas que dice Filipenses 4:8, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, si hay virtud alguna, todas esas cosas son los pensamientos que ahora están en nuestra mente. No como los dice allá en primera de los Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, esto habla de cómo éramos antes de recibir a Cristo. El hombre natural, en el original, habla del hombre animal. Entonces, hermanos, nosotros ya no más somos así. Ahora tenemos, como dice primero en los Corintios 2:16, la mente de Cristo. Esto habla de la Biblia. Y la Biblia nos ayuda a pensar y a actuar correctamente, hermanos. Gloria al Señor por todos sus mandamientos, porque nos han cambiado la vida, hermano. Muchos estamos protegidos por todos los pensamientos. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuántas situaciones difíciles no nos hemos evitado por causa del poder de la palabra, y que actúa en el momento propicio para prevenir? Alto allí, para, no lo hagas. ¿Por qué? Porque la palabra tiene su efecto, hermano. Y cuán beneficioso ha sido para nosotros. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Oh, hermano, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y así nos vamos. Ahí usted se puede alimentar de todo el capítulo 119 del Salmo y encontrará todos los beneficios de la palabra del Señor. Segunda a Timoteo 3:16 dice: toda, no que no me gusta Levítico, no, hermano, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Me enseña diariamente, hermano. Busco qué
quiere decirme Dios en esta porción de la palabra? Me redarguye, me corrige, me instruye en justicia, hermano. Entonces, cuán importante es la palabra de Dios. Es la espada. Hay gente que uno dice, wow, no entiendo. Y yo te voy a recomendar algo. Hay gente dura. Hay gente que se dice también atea. Y uno de los consejos que me ha sido dado es que a ellos nunca te salgas de la palabra. No te pongas a echar cuentos, de tratarles a ellos, de mostrarles situaciones de ciencia. No te salgas de la palabra. Esa gente lo que necesita escuchar es palabra. Porque la palabra es esa espada que oraba, que va a horadar ese corazón enmarmolecido. Ahí va a penetrar la palabra. Dice la Biblia en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano. ¡Wow! ¡Qué manera el Señor tiene! Y cómo usted puede ver a una persona después que le citas una y otra vez los textos de la palabra del Señor, hasta que se les va desdibujando un rostro que al principio tal vez era de aborrecimiento, ¿de qué? A un rostro de sed de Dios. Oh, mi hermano, el poder de la palabra. Hermano, prediquémosla con denuedo, con autoridad, ¿verdad? Y hermano, aquí al final están los versículos que ya no hablan de la armadura, sino del carácter que tenemos que tener en estos últimos tiempos. Dice la Biblia del 18 al 20, orando. ¿Cuándo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. ¿Oré ayer? No, todos los días oramos. Y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermano, habla de orando en todo tiempo. 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. La última cosa que queremos ver no es, hermano, no es parte de la armadura visible que hemos hablado aquí. La última parte que estamos observando aquí es parte de esa armadura invisible, pero que es tan importante. Hermano, cuando oramos, llevamos a Dios todas las cosas que estamos viendo cada día, hermano. Y cómo nosotros queremos andar en la verdad, como dice la Biblia, ceñidos en la verdad, ¿verdad? Estamos con la coraza de justicia para propagar el evangelio de la manera en que el Señor quiere, hermanos, que lo hagamos correctamente para que podamos defendernos de esos dardos, interceder, Señor, guárdanos de esos dardos de fuego del diablo, para que podamos pensar correctamente, Señor, que ese yelmo, Señor, que tenemos ahorita mismo, sea un yelmo protector, que no se invadan mis pensamientos de duda, de que no puedo, no, sino que sí voy a hacerlo porque usted está conmigo, Señor. Entonces estamos en un ejército y esto es lo que el texto en el final, en la conclusión de la epístola, le está diciendo el apóstol Pablo: estamos en una batalla. No crea que estamos, como te dije antes, en un crucero aquí en la iglesia. Estamos en un acorazado. Y hay algunos que están librando esta batalla de manera incorrecta porque piensan que están en un crucero. Aquí yo estoy y estoy no inactivo, estoy tomando el sol, pero no estoy haciendo lo que debo hacer. Somos parte de un ejército, entonces debemos orar por todos los santos, ¿ya?
Y todos los santos somos todos nosotros. Oramos los unos por los otros. Y hermano, cuán importante es la bendición de tener un Dios como el que tenemos, que nos advierte a través de su palabra de cómo nosotros podemos andar. Y que nosotros podamos hacerlo de la mejor manera, hermano. Que podamos, ahora que estamos siendo advertidos de que debemos llevar la armadura, que no andemos desprevenidos. ¿Sí? Yo creo que al final, después de 3 capítulos de teoría, pasamos a 3 capítulos de práctica en los cuales se nos ha enseñado cómo nosotros, una vez ya salvo, tenemos que ejecutar una vida de ejecución de la palabra del Señor, una vida de ser controlados por el Espíritu Santo, una vida en que podemos convivir como familia, padres e hijos y esposos. E incluso se nos habló de cuál debe ser nuestro desempeño en nuestro trabajo, para finalizar diciéndonos de que estamos en una batalla, de que no debemos pensar que estamos en un crucero de placer, sino librando una batalla con ejércitos de las potestades de Satanás, de los ejércitos, de las asechanzas, que ya te dije que esa palabra viene del griego que habla de que él es metódico, está midiendo bien cómo nos va a atacar. Y no nos debe encontrar, hermano, sin armadura. Para eso está. Cada día toma la armadura de Dios y vamos a enfrentarnos cada día conscientes de lo que Él nos ha dicho. Advertidos estamos para que podamos librar una batalla y salir airosos. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy, mi Dios, por tu santa palabra, por la bendición, Señor, de que aquí nos encontramos, conscientes de que este pan espiritual era necesario. Los hermanos de la iglesia en Éfeso ya estaban conscientes y estaban advertidos de que iban a tener en su vida días malos. Y por causa de que esos días malos van a existir, van a haber días de tentación, pues estamos advertidos de que tenemos que hacer uso de toda la armadura. No, que no se me quede el casco, que no se te queden los zapatos, que no se te quede el cinto, la coraza, porque también tu corazón puede ser afectado. Cada aspecto de esta armadura es importante. Que logremos entender de que el Señor quiere que estemos bien protegidos diariamente. Necesitamos de Él día a día. Día a día necesitamos del Señor. No hay un día en que podamos decir, hoy estoy suficientemente fuerte para no ir a Él. Todos los días tenemos que ir a Él, buscarle por medio de su palabra, buscarle en oración cada día. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje nos haya servido a mantenernos cerca de ti, a ser conscientes de que tenemos que estar dependientes cada día. Vemos el ejemplo del Señor Jesús ahí en Mateo 4. Después de 40 días de ayuno, ahí se encontraba debilitado, tenía hambre y todo esto, pero se fortaleció con la palabra y pudo vencer con el poder de la palabra. Y no va a ser distinto para nosotros hoy, Señor. Otra vez lo vamos a lograr si nos sometemos, si somos controlados por tu Santo Espíritu y la dirección que nos dé la palabra sea el tenor de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Yo no sé qué cosas debemos confesar hoy, pero estoy seguro que el Espíritu Santo en este momento te está diciendo lo que debes confesar.
hay un pecado en tu vida, pues se trata de que empecemos hoy correctamente. Confiesa ese pecado. Dios quiere perdonarte. Ahora espera de nosotros que podamos estar en la batalla conscientes de que van a haber acechanzas, van a haber dardos de Satanás. Gracias, mi Dios, porque estamos advertidos como estuvo la iglesia en Éfeso. Ayúdanos a vivir una vida conducida, dirigida, controlada por el Espíritu Santo. Si hay alguien en esta hora que no te conoce, no es salvo, salva. Que aún en este momento tú batallas con tratar de vencer el pecado, pero no puedes porque todavía no has recibido a Jesús y no puedes vencer el pecado. Te digo, te invito a que le recibas hoy, en esta noche. Dice 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay un día para ser salvo y ese día hoy no lo dejes para otro día. Él quiere darte vida eterna. Él quiere que vayas al cielo en lugar de ir al infierno, donde está reservado para Satanás y sus demonios. No es para que vaya usted. Necesitas arrepentirte. Por favor, antes que se acabe esta noche, tal vez después de este servicio, puedes escribirme al número de WhatsApp que sabes que tengo y con mucho gusto puedo darte testimonio de cómo recibir ese gran regalo que es la salvación. En el nombre de Cristo ruego esto. Amén.